Con pereza, con ganas de seguir durmiendo, ¿cierto? Pero acá estamos y les voy a pedir que puedan abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas. No, Juan, ¿cierto? Juan, Juan. Evangelio según Juan, ¿verdad? Que hemos venido estudiando. Y la semana pasada estuvimos allí finalizando lo que era esta división que se hace para que sea más fácil para nosotros seguir el hilo de la lectura, ¿verdad? Pero que en general es una narrativa consecutiva, que no tiene separación, por todo esto ocurrió, digamos, en el mismo lapso de tiempo, ¿ya? Pero que tiene esta separación allí para que sea más fácil para nosotros. Vimos la semana pasada, finalizando allí este juicio que comenzó frente a Pilato, ¿verdad? Que ya venía del sumo sacerdote, Cristo, el sumo sacerdote. Vimos las negaciones de Pedro, ¿verdad? Y luego empezamos a ver este juicio de Jesús. ¿Ante quién? Ante Pilato, ¿verdad? Ante Pilato. Recordemos que llevaron a Jesús de la casa de Caifás, ¿cierto? Que era el sumo sacerdote en ese año, al lugar donde vivía, donde estaba la residencia romana, Pilato, ¿cierto? Y acá en capítulo 19 vamos a encontrar tres grandes divisiones ya de este capítulo. En primer lugar, vamos a ver de versículos 1 al 18 cómo es Cristo condenado para posteriormente ser llevado a la cruz. Luego, de versículos 19 al 30, vamos a ver a Cristo propiamente en la cruz. Y luego, de versículos 31 al 37 de este mismo capítulo 19, vamos a ver su costado perforado. Para finalizar, en versículos 38 al 42, con el entierro. Así que quiero recordar cuál es el propósito con el cual el Espíritu Santo utilizó a Juan para escribir este evangelio, el cual él lo coloca allí en el capítulo 20, versículo 31, donde dice: pero estas cosas, todo el evangelio de Juan se escribió, o se ha escrito, ¿para qué? Con un fin, un propósito claro, conciso, que Juan destinó todo el evangelio a mostrar una sola cosa, que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, con una razón. ¿Para qué? Para que creyendo en esto, para que creyendo en Él, tengáis vida infinita, una vida eterna, una vida en abundancia que viene por medio de Él. Entonces, vamos a comenzar dando lectura allí en capítulo 18, versículos 39, 40, perdón. Y recordemos que estaban allí los judíos, y cuando hablamos de judíos, no pensemos en todas las multitudes que les hablaban allí, eran los líderes religiosos. Y ellos daban la pauta para que los demás, como borreguitos, quieran, sin pensar, sin tener claridad de los asuntos. Dice versículo 40, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, hablando de Jesús, sino a Barrabás. Y Barrabás era la rata. He titulado el estudio porque vamos a escuchar mucho esta frase, he aquí vuestro rey, ¿cierto? El rey, el cual estaba tomando allí el lugar de Barrabás, pecador, de Barrabás culpable, pero allí estaba Jesucristo tomando el lugar de él, a lo que la multitud dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que, capítulo 19, versículo 1, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez
y les dijo: mirad, os los traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado me puede tocar bien. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Oremos, Señor. Oh Padre amado, te queremos dar gracias primeramente en esta mañana, Señor, por poder estar acá en este lugar y poder estudiar tu santa palabra. Padre, guía nuestros corazones y nuestra mente a honrarte, a glorificarte a ti. Que no estemos en este lugar con una actitud de espectador, sino rendida a tus pies, entregando todo nuestro ser, nuestro corazón, que seas un divino. Te damos las gracias por permitirnos estar aquí. Te doy las gracias, Padre, por permitirme en medio de mis deficiencias, poder llevar tu palabra, que sea de edificación para cada uno de ellos. Que podamos entender en esta mañana cuán grande fue tu sacrificio, cuán grande lo tuviste que pasar en nuestro pecado, por llevar contigo las consecuencias del pecado. Gracias te damos, Padre. Te pedimos poder exaltar tu nombre en esta mañana. Que Cristo sea exaltado, glorificado. Es el Rey de nuestra vida. Oramos por concentración, por las personas que están acá también de conocer, Señor, que tú trabajando, usando tu palabra, para que al final de este mensaje, Señor, oramos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces comenzamos aquí con un enlace, con algo que viene de versículos anteriores. Dice: así que entonces, como Pilato, una conclusión allí, a Jesús, y dice, y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Acá no dice, Juan no entra más en detalle acerca de este azote, pero es importante que nosotros entendamos qué significaba ser azotado por la guardia romana en ese tiempo. El azote se aplicaba a aquellos que estaban condenados a la muerte. Ni siquiera era como un castigo previo para otra cosa, sino eran aquellos que eran condenados a muerte, eran los que eran inmediatamente azotados. Esto se hacía antes de la crucifixión, para llevar ese cuerpo al desgaste total y que la muerte en la cruz fuera un poco más rápida. Pero en este caso, y lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en los versículos, vemos que
el emperador romano, el procurador romano, perdón, Pilato, había tomado la decisión de hacer esto, de azotar a Jesús con una razón. Él ya en versículo 38 del capítulo 18 había dicho, yo no hallo en él ningún delito. Para Pilato, Jesucristo era inocente, no había hallado culpa en él. Entonces, Pilato procede a aplicar este castigo que era duro, que era sangriento, que era perverso, procede a aplicar este terrible castigo para ver si en algo él lograba eh, ablandar un poco el corazón de estos líderes, de estos judíos que estaban ante su presencia. Quizás nosotros al escuchar azotes, bueno, pensamos en los correazos que nos daban, ¿quién le dieron uno cuando estábamos pequeños, verdad? Que nos daban allí nuestros padres. A veces mi abuelo usaba una vara de una planta que se llama callaba en Venezuela y era así un fuerte, que decía, un fuerte de eso. Entonces, es casi imposible porque mientras yo más lograba imaginarme este dolor y la escena, no podía, no podía. William Barclay, que es un comentarista cristiano, dice, arrancaban la piel de los hombres a tiras, pedazos salían despedidos cuando el látigo azotaba a la piel de las personas. Algunos deliraban en locura o simplemente se desmayaban, otros morían antes de ser caos. Y es que se ataba, hermanos, al condenado se lo ataba a una estaca de madera, se lo ponía encorvado para que su columna vertebral quedara allí expuesta, y se azotaba de tal manera con este artefacto creado por los romanos, unas tiras de cuero, cuyas al final de estas habían pedacitos de bronce, plomo, incluso de hueso afilado. ¿Para qué? Con de tal propósito de al infligir este latigazo a la persona, su piel fuera desgarrada por estos pedacitos de metal que tenían al final. Con cada latigazo la piel de nuestro Señor era arrancada, cortada, sus huesos se podían ver expuestos, sus órganos vitales, porque no recibió uno. Para los judíos era tradición, era ley, que solamente podían dar 40 latigazos, pero no era la ley de los hermanos hasta sentirse cansados, agotados, de no ver a la persona totalmente vacía. No. Sus órganos vitales eran expuestos, venas, arterias, sangre por todos lados, toda la carne también del cuerpo de Cristo. Y podemos ver cuál fue el punto de sufrimiento físico y humanidad de Cristo. Tanto así que esto no le permitió llevar su cruz por un cuerpo. Entonces este castigo que Pilato había mandado hacer a Cristo tenía una razón, poder salvarle de la muerte, poder apuntar al corazón de los líderes judíos, ablandarle, decir, bueno, ya es suficiente, suficiente. Como les decía, él ya lo había declarado inocente, ha dicho que no hay en él ningún delito. Pero hermanos, el peso mortífero del pecado debía ser sacado. Y allí empezó esa paga del pecado que fue la muerte. El pecado no solamente estaba siendo cargado sobre Jesús, sino las horrendas consecuencias de este mismo pecado estaban siendo expuestas a lo que hace el pecado, nos destruye, nos sangra, nos corroe, nos consume, muestra la protección de nuestra carne, cómo estamos en ese estado. No contentos con esto, los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un marco de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Esta flagelación con estos látigos fue seguida de una coronación y de saludos burlones por parte de los alguaciles romanos. Esto fue allí en el patio del pretorio y imagínense la escena y podemos ir allá cuando vayamos a Mateo,
capítulo 26, vaya yendo allí a Mateo capítulo 26. Es devastador lo que le estaban haciendo, nada tenía que ver con la justicia, nada tenía que ver con un juicio legal y esto lo venimos discutiendo desde el principio del capítulo 18. En este juicio no había nada absolutamente legal. Jesucristo había sido hallado inocente, mas aún así estaba siendo azotado, estaba siendo ridiculizado, humillado por culpa de uno presentes en ese lugar. Todo lo que aquí se llevó a cabo tenía como objetivo humillar a Jesucristo. Los gobernantes judíos ya se habían burlado lo suficientemente de Jesús. Ahora en Mateo 26, capítulo 26, versículos 67 al 68, dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Porque él estaba en... Ahora los soldados romanos se burlaban de él como rey. Quizás habrían escuchado a Pilato decir allí que este era el rey de los judíos. Cuando le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Aquí en versículo 33. Entonces empezaron a burlar de él como rey. Le colocaron una corona a modo de burla para imitar que la corona del César, quien era el rey en ese momento de Roma. Pero esta no era una corona de victoria, hermanos. Es interesante ver que la palabra en el original usada aquí para la palabra corona es Estefanos, donde se usa el nombre de Esteban, y que a diferencia de la corona real, que sería la palabra diadema, que es la que tiene brillo y usan los reyes, es una corona de victoria, una corona hecha de ramas, ¿ya? Pero en este caso era de espinas. Y vamos a conectar este tema de las espinas traspasando la piel del rostro de nuestro Señor Jesucristo y empezando a mostrar las primeras gotas de sangre que iban a ser derramadas por nosotros. Allí en Génesis, vaya a Génesis, capítulo 3, versículos 17 y 18. Voy a ir un poco rápido porque hay muchos detalles en esta extensión de versículos. Y dice, Génesis 3, 17 y 18 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18. Espinos y cardos te producirá y frutas del campo. Entonces esta conexión de las espinas y la maldición por la caída ante el pecado allí en el huerto del Edén y esta maldición que fue puesta sobre la creación, sobre la naturaleza y sobre nosotros, ahora está llevando a fin de que, hermanos, a fin de liberarnos a nosotros de la maldad, de la maldición que había sido puesta por culpa del pecado. Romanos 8, 20 y 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y aquí estaba cargando en su cabeza. Ahora, este manto púrpura que era el color real, el manto púrpura tiene el significado de que era el color de la realeza, era usado por ellos porque era el tinte para pintar para teñir estas telas era muy costoso, por lo tanto era la realeza, la guardia, los que tenían acceso a este colorante. Y quizás era un manto que estaba tirado allí en el piso, desechado por cualquiera de los guardias. Y me pareció muy interesante ver que esta escena se recrea hoy en día para adorar a nuestro Señor, cuando significa una burla y una humillación. Y hay religiones que usan esto para adorar a nuestro Señor. No puede ser. Yo por un tiempo participé también de eso. Un Jesucristo cargado con un manto púrpura que era una burla en ese momento para hacerlo ver como rey de los judíos. Era parte de este disfraz con el cual ellos querían seguir burlando al rey de reyes. Qué ironía, ¿cierto? Burlarse del rey verdadero, de aquel que iba a gobernar y de aquel que va a venir y se va a sentar allí en el estrado y va a ser el rey de reyes. El deseo de la tortura de estas personas
llegaba a su máximo. Y paseándose frente a él, dice la palabra, se inclinaban y le decían, oh, salve rey de los judíos. Y le daban besos. No logra entender la creatividad de las mujeres cuando queremos ser más. Somos bien malos. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera. Imagínense, Cristo con una corona de espinas, ensangrentado, su piel rasgada, con un manto sucio, de color púrpura, y aparte le habían puesto hasta un cetro, hablan los otros evangelios, un cetro que era una caña en medio de burla del cetro del rey. Él lo trae afuera, dice, lo traigo afuera para que entendáis. Miren este hombre, miren su situación, miren que nada ha dicho, no se ha defendido, no ha hecho absolutamente nada. Los traigo afuera para que viéndolo en esta situación humillante, ahora que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale. No, basta ya, Pilato, está bien. No. Sigue adelante, no es suficiente, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle. ¿Por qué? Yo no hallo delito en él. Yo no hallo delito en él. Al verlo nuevamente, segundo, Pilato lanza su segundo juicio. Mírenlo, nada malo encuentro en él. Como les decía, nuestra maldad puede ser muy creativa y muy brillante. En ese momento, en vez de postrarse y adorar al Rey de Reyes, ellos quieren burlarse y humillarlo. Ustedes y yo tenemos hoy una oportunidad gigantesca de una canción de Nantes Supremo. Señor Jesucristo con su sacrificio separó ese velo que nos y ahora tenemos libre acceso por medio de la fe. Justificados fue por medio de la fe. Tenemos acceso. Usted y yo que éramos culpables, que no se olvide de eso, éramos culpables. Dijimos, crucifíquenlo. No nos hagamos como si hubiese estado aquí, hubiésemos gritado a todo pulmón, crucifíquenlo. Ahora mírenlo, nada malo encuentro en él. Y nosotros podemos adorarle con nuestra mente, corazón, con todo nuestro ser. En ese momento fue escarnecido y humillado, azotado en frente de ellos. ¿Y qué está haciendo allí Jesús? Podemos ver su carácter de obediencia, podemos ver un hombre fuerte que ellos pensaban que era débil, pero podemos ver la determinación y la obediencia diciendo, yo no me voy a salir de esta, yo me voy a tomar la copa que el Padre me tiene que dar por ustedes mismos, por ustedes mismos. Es la segunda vez que Pilato dice, no hallo delito en él, versículo 4. Hermanos, fue muy bueno que aquel que tenía la mano principal en la masacre del Cordero de Dios, emitiera su informe de que no encontraba nada más, de que era un cordero sin mancha y sin mancha, que lo estableciera 3 veces y por lo tanto iba a ser el cordero que apto para ser presentado en sacrificio delante de Dios. Cristo. Pilato intentando apelar a esa misericordia, como les decía, de estos hombres, le dice, he aquí el hombre, ¿es realmente necesario infligir más dolor en esta persona? ¿Es este hombre un peligro realmente para la sociedad política de Roma y para la sociedad y la política de ustedes, los judíos? ¿Esto es un peligro? El aspecto de él ha de haber sido lastimoso. No entiendo la maldad que hay en nosotros, que queremos juzgar, que queremos dañar todo el tiempo, que queremos pasarle por encima del otro.
No hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios, todos ni lo sabemos hacer eso, no. Muy bueno que usted se cree, todo lo bueno proviene de Dios. Pero una vez más fue desechado, Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 6 dice, cuando le dieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle porque yo no hallo delito en él. Tercera vez. Juan 1:11 nos dice, a los suyos vino y ¿qué hicieron? Los suyos no le recibieron. En vez de lástima al verle allí, solo eso acrecentó su sed de sangre. Le estaban ordenando a Pilato, allí la palabra crucifícale, crucifícale es un imperativo, es la orden que te damos, Pilato, crucifícale. Le estaban ordenando al procurador romano crucificarle. Y esto era contrario a lo que ya Pilato se había establecido. Pilato le insistía en declararlo inocente y ellos insistían en decirle a Pilato que lo crucificara, que lo crucificara. Por lo tanto le dice, tómenlo ustedes y hagan la crucifixión ustedes a sabienda de que ellos, los judíos, no podían llevar a cabo este tipo de muerte. Pilato también se está burlando de ellos, se está burlando de su política desgastada, se está burlando del pueblo judío. Tómenlo ustedes y crucifíquenle. Él sabía que no lo podían hacer. Sabía que no lo podían hacer, había un juego de orgullo y temor acá. Yo soy el procurador romano, estoy sobre ustedes, tomen ustedes y crucifíquenlo. Les recuerda su impotencia política, pero por otra parte también les puesto su temor y su miedo al no validar su veredicto que ya había. Y la semana pasada veíamos al hermano Rodrigo eh, en cierta forma echándole flores, ¿verdad?, al sistema judicial romano, ¿verdad?, porque de allí se basan muchas de las leyes que hoy en día tenemos y eran un modelo a seguir, pero en este momento no está. Pilato como juez estaba haciendo un juez inmoral, un juez corrupto. Había temor en él de poder decir y hacer valer su palabra. Santiago, recordando allí al maestro en Mateo 5:35, le diría, ay, Pilar, deja de estar vacilando en tu respuesta y que tu palabra sea así. Si dijiste, es inocente, no hay culpa en él, está bien ya, suficiente, ya nada más que eso. Pero esto era parte del plan de Dios, ¿verdad? Así que era parte del plan de Dios. Y los judíos le respondieron, que nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, que dice, debe morir. ¿Por qué? Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo de la palabra. Entonces, los judíos le respondieron, tenemos una ley. Puede que no sea tu ley, Pilato, pero tú debes respetarla. ¿Por qué? Porque por nuestra ley debe morir, porque se convirtió en el Hijo de Dios. Aquí finalmente ellos logran presentar el argumento con el cual Pilato, llevaron a Jesús ante Pilato. Recuerden que allí en versículo 28 dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Y que dice que salió Pilato y les preguntó, les hizo una pregunta. Dice, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y inventaron cualquier otra cosa, menos él. Pero ahora sí estaban dando la respuesta correcta, estaban diciendo que lo habían traído a él. ¿Por qué? Porque le habían imputado un cargo de blasfemia, porque éste se había hecho igual a Dios. Entonces, eh, con esa razón lo habían traído a él ante en el palacio del sumo sacerdote y ahora lo traían a él. Dieron la respuesta a esa pregunta en versículo 29. Pero en vista de que Pilato trataba de evadir este tema, tener que estar incluido en todo esto, ellos sacan una bajo la manga. Dicen, esto no se va a quedar así, Pilato no se va a ir de aquí tranquilo, ¿ya?
y vamos a hacer aplicar nuestra ley. ¿Por qué? Porque la ocupación romana permitía a las naciones a las cuales ellos iban y ocupaban dejar y establecer y seguir andando su sistema político interno. Por lo tanto, el procurador romano, Pilato, tenía que respetar la ley interna por la cual ellos estaban basando. Era lo que hacía la ocupación romana, cedía esa autonomía en los asuntos civiles de cada pueblo, de cada nación a la cual ellos se ocupaban. Por lo tanto, Pilato no podía hacer la excepción, él tenía que respetar esto que ellos estaban diciendo, que de acuerdo a la ley judía, este debía ser muerto. ¿Por qué? Porque había blasfemado ser el Hijo de Dios, se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Ahora, dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y seguramente recordó varias cosas. Una, la que le dijo su esposa allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, si quiere vaya viendo allí. Mateo, capítulo 27, versículos 19, dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese sujeto, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Esta pudo haber sido una de las razones del mismo Pilato. Otra, por sus supersticiones y toda la cantidad de leyendas acerca de dioses romanos, su representación, mitad Dios, mitad hombre, que tenían. Si vamos allí y investigamos, la cantidad de dioses romanos que existían, hermanos, eran parecidas a las que tenían los griegos. Estaban allí peleando quién tenía más dioses, que Juno, que Platón, que Plutón, que Neptuno, que el dios de la tierra, del agua, del no sé cuánto. Pero se le está presentando aquí uno que dice ser hijo de Dios. Mitad hombre, mitad Dios, ¿qué estoy haciendo yo? Lo he golpeado, lo he tenido aquí por azotado. A un hijo de Dios, o a un hijo de uno de estos dioses que yo tengo en mente. Otra razón de este temor era que él quería evadir el tema y pensaba que esto le pudiera traer problemas a él aquí, a su puesto como procurador romano. ¿Por qué? Porque cualquier queja acerca de Pilato a sus superiores o iniciar una revuelta que llamara la atención de Roma podía ser perjudicial para el pueblo de Pilato. Y aquí sale. Dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Este se había hecho a sí mismo hijo de Dios. Quizás estos hombres tengan razón, a este yo lo he golpeado, mis alguaciles lo han humillado, lo han llevado al extremo. No puede ser. Recordemos que Jesús era humano, que se encarnó, que era hombre, era 100% hombre, pero también era, pero en su humanidad física tenía limitaciones, pero aún así no lo puedo romper. ¿Será que es verdad? Dice ser el Hijo de Dios. Entonces entró en el pretorio y dijo, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta, no le contestó. Isaías 53:7. Él cayó frente a sus jueces, él cayó frente a sus escarnecedores. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y murió. Pero él está respondiendo en el no para lo que Pilato esperaba, suéltame, déjame, ya no más, no sigan. Nunca vemos en ninguno de los evangelios eso. Una de las razones por las que no respondió, pues la otra razón pudo haber sido porque ya él le había dicho allí en capítulo 18, versículo 36, que su reino que no era de este mundo. Entonces, a pesar de que me hayas golpeado, de que me hayas llevado al extremo, de que hayas hecho todo esto conmigo, yo no tengo nada más que decirte.
Eso no va a cambiar en nada lo que yo tengo que decirte acerca de mí. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Mi reino no es de aquí y eso no va a cambiar. Pero Pilato no estaba acostumbrado a este tipo de silencio por parte de las personas. Uno lo que esperaba es que él estuviese allí rogándole a él que lo soltara, que parara, que no siguiera. Pero que tuvo un silencio. Pilato estaba enfrente de la verdad. Pilato estaba enfrente de la verdad. Pilato había conocido la verdad, había oído la verdad, pero ya, ¿cuántos de nosotros rechazamos esa verdad antes de ser doblegados? ¿Cuántos hoy aquí siguen rechazando esa verdad? Pero no hay otra opción que aceptar a Jesucristo. A mí no me hablas, dice él, que tengo el poder para crucificarte, tengo la autoridad para soltarte. A mí no me hablas. Uno podría pensar allí Pilato diciendo, yo tengo el poder, poder. ¿Poder de qué? De hacer lo malo. Porque cuando quiso hacer lo bueno no tuvo la valentía, la sabía, la seguridad de poder hacerlo. Cuando nosotros pecamos también tenemos el poder de hacer lo malo. Tenemos el poder de hacer realmente lo malo, porque ningún bien proviene naturalmente de nosotros. Pero gloria a Dios que en Jesucristo todas las cosas son hechas nuevas. Y ahora su carácter está en aquellos que decidieron un día aceptarle como su Salvador. Ahora usted y yo tenemos el poder que proviene de Él de hacer su buena voluntad, de que Él, el fruto del Espíritu Santo sea expresado en cada uno de nosotros y no por su poder, por su poder. Entonces esta presunción arrogante de Pilato fue callada por la respuesta que le da Jesús. Ninguna autoridad tendrías, dice, contra mí si no te fuese dada de arriba, es decir, de parte de Dios. Pilato era totalmente responsable, hermanos, ante los actos que estaba llevando a cabo. Sabemos que era la voluntad del Padre que Jesucristo muriera, que fuese sacrificado por nuestros pecados. Pero Pilato tenía la responsabilidad. Él estaba llevando a cabo un juicio injusto. Él pudo haber dicho, basta ya, paren acá. Y Dios hubiese usado otra forma de llevar a Jesucristo a la cruz. Pero él no lo hizo. Era responsable de los actos que estaba haciendo. Y la autoridad para estar frente a Jesús y poder enjuiciarlo no venía de ese poder que Roma le daba a él, venía de Dios. Dios no estaba en ese momento, me sorprendieron. Dios está en control absoluto de todas las situaciones, las suyas, las mías, las de Jesucristo, en ese momento. Por eso hemos estado viniendo y hablando en grupos pequeños. No es correcto orar, Dios toma el control. Como que si Dios no supiera. Dios es omnisciente. Él ya lo sabe todo, desde la eternidad hasta la eternidad. Y esto que está sucediendo aquí no se está escapando de su plan. Él lo conoce. Él está en control soberano de estas acciones que está llevando a cabo Pilato. Pero hermanos, oyentes, Dios se lo había permitido. Dios se lo había permitido porque era su voluntad. Pero ¿saben qué? Pilato, al igual que cada uno de nosotros, va a tener que hacer una cosa. Va a tener que dar cuentas delante de Dios. Y escuche bien esto. Romanos 14, 10 y 12. Vaya allí conmigo y subráyelo. Porque cada uno de nosotros va a tener que dar cuentas delante de Dios. ¿Somos salvos por la fe en Jesucristo? Sí, amén. Tenemos vida eterna. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida, ¿cierto? Pero vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Cada uno de nosotros, por sus pensamientos, sus palabras, su obra, cómo usó, cómo fue administrador de esta gracia, del tiempo, el recurso que es de Dios, porque todo lo que hay es del Señor.
Romanos 14, 10, 12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No es mentira, no lo estoy inventando, lo dice la palabra. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Tengamos cuidado, yo dije en la oración, no seamos espectadores, sino que mire a su lado, mire a su lado. Esa sangre que se empezó a derramar allí, con esos latigazos y esa corona en la frente, lavó también a esa persona. Jesucristo murió por él también, así como murió por usted. Murió por cada uno de aquellos que iban a poner su fe en él como Salvador. Por lo tanto, ame a su prójimo, compadézcase de su prójimo, colóquese en el lugar y en los zapatos de su prójimo. Sea benigno, sea bondadoso, sea humilde, sea manso, sea amoroso, no solamente en la palabra, sino en la práctica. Vamos a tener que dar cuenta delante de Dios acerca de nosotros. Pilato lo iba a hacer, era tan responsable como los judíos acerca de la muerte de Jesucristo. Pero esto allí de que uno es mayor que el otro, mayor pecado tiene, perdón, se refiere a Caifás, quien representaba a los líderes judíos y quien había entregado personalmente, lo leemos allí, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, había entregado personalmente a Cristo a Pilato. Él representaba a los líderes judíos religiosos, él representaba a aquel que debía dirigir a la nación espiritualmente, él representaba a quien tenía que haber reconocido al Salvador, al Mesías, al enviado. La escritura completa hablaba acerca de este Jesucristo que tenía que venir para morir por nuestros pecados. Pero ellos estaban esperando otra cosa. Su mente estaba en otra cosa. Su mente estaba en el celo infame, hipócrita de una ley a la cual le habían cargado más cosas y haciendo padecer al pueblo con qué decía la palabra, con leyes de hombre. Él tenía que rendir cuentas ante Dios, pero también el paz tenía mayor pecado, seguían insistiendo desde allí delante en la muerte de Jesucristo, aún cuando Pilato había declarado. Desde entonces, versículo 12, procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta no eres amigo del César. Todo el que se hace rey a César se opone. La historia dice que Pilato no era un hombre agraciado, o que era un hombre fuerte, o que tenía bondades o títulos que demostrar o hazañas que mostrarle a Roma. Al contrario, Pilato estaba casado con la nieta del César. Y por eso cualquier minúscula, cualquier coma que César Pilato se saltara, Dios procurador romano para la nación judía. Y esto era algo que él no quería perder. Él no era un hombre notable, se casó muy bien con la nieta del César. Entonces, debido a esto, conocían los líderes judíos, apuntaron al egoísta corazón de Pilato, quien estaba aferrado a su poder, no quería salir de ese poder. Se dio cuenta de que estos hipócritas líderes no tendrían reparo, y no tuvieron reparo en decir, crucifíquenle a este que ya no aguantaba más, mucho menos iban a tener reparo con él en poder enviar un comunicado al César diciendo, mira Pilato cómo soltó a un líder revolucionario que se quiere levantar contra Roma, tuvo piedad de él. Esto no era nada bueno para Pilato, nada bueno. Pilato no se podía permitir llegar a esto. Esto podría resultar en su propia muerte, porque era una rebelión contra el César, en su propia muerte. Pero qué ironía que queriendo salvar su vida Pilato, ¿qué hizo? Todo aquel que quiere salvar su vida
porque quieres la pierna. Pilato tuvo la oportunidad, estuvo a solas con Cristo, le mostró la verdad, pero él queriendo resguardar, porque nada más vemos aquí y no ponemos atención en que esto va a pasar, en que no somos de este mundo, él no lo conocía, él no lo sabía, ¿ya? Pero había estado expuesto aquí a la... Queriendo salvar su vida, la perdió, queriendo salvar su cargo, iba a perder absolutamente todo. Y ahora, para darle más énfasis a esta amenaza, los judíos añaden: todo aquel que se hace rey, a César se opone. Ciertamente era así, pero ellos no tenían que estar haciendo eso. A ellos les tenía que importar poco el liderazgo romano y la corona romana. Ellos tenían un solo Dios, un solo rey, pero se olvidaron de eso. Que te quede claro, le dije, todo el que se opone, todo el que se hace rey, a César se opone. Mentes maquinadoras, hipócritas. Por eso Jesucristo no guardó reparo en decirle sepulcros blanqueados, porque conocía su corazón, porque creyendo que vestidos en finas telas y con accesorios y yendo de lado a lado con aquella aura, eran mejor que los demás. Sepulcros blanqueados. Cristo, Dios hermano, que no digamos nosotros mismos, celosos de la ley, aquellos que tenían la responsabilidad de dirigir espiritualmente al pueblo escogido, que estaban llevando al precipicio, al reconocer por encima de Dios a un rey terrenal, un rey terrenal. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondiendo los principales sacerdotes: no tenemos más rey que ese. Wow. O sea, finalmente, Pilato, sucumbido ante el temor terrenal, decide dar sentencia, manipulado, manipulado por una turba que apuntó a lo más débil de él, que apuntó a su egoísmo, que apuntó a, 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 a su debilidad. Realmente estaba demostrando que no tenía ningún poder después de haberse pactado con Jesucristo y decirle: no sabes que yo tengo poder. ¿Poder de qué? Si te están mandando un grupo de líderes judíos que ni siquiera son romanos, te están diciendo qué hacer y tú no haces nada. ¿Ese es tu poder, Pilato? ¿Ese es el poder? No tenía absolutamente nada de poder, entonces se sentó en lo que conocemos como la silla del juez, y de allí proviene todo esto, lugares, cuando vamos a un juicio, donde vemos toda la preparación, que vemos que el juez está aquí arriba, ¿cierto? Está por un lado el estrado de los acusados, lo- los testigos, el público, pero el juez siempre está por sobre las demás personas, ¿verdad? Entonces se sentó en esta silla del juez en un lugar con un poco de elevación, que se llegaba por un piso y una escalera enlosada, ¿ya? Estaba allí Pilato, irónicamente juzgando a aquel al cual el Padre, Dios, había concedido todo juicio, ¿cierto? A Jesucristo se le había concedido tener todo juicio por sobre todas las cosas, y quien un día sería quien sentenciaría a Pilato y lo iba a sentenciar la eternidad. Entonces, Juan agrega allí que era la preparación de la Pascua. Dice aquí Juan: y he aquí quién, el Cordero perfecto, sin mancha, en el cual no se halló culpa alguna, siendo preparado para ser sacrificado de toda la nación y de todo el mundo. Pilato provoca una vez más a los judíos al decirle: he aquí vuestro rey, en burla, pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale.
Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar, ¿cómo se les ocurre que voy a crucificar a su rey? Rescátenlo si es su rey. Todo esto es ironía pura, ironía. A lo que respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Como les digo, era una burla más. Aquellos quienes habían estado esperando al Mesías, aquel que los iba a liberar del Imperio Romano, recuerden lo que esperaban los judíos. Un rey poderoso allí, como dirían ustedes, encachado, ¿cierto? Con fortaleza, echar abajo a todo imperio que se había puesto por encima de los judíos, ¿verdad? Que les había hecho daño. Todo aquel que hubiese pisoteado a la nación judía iba a ser pisoteado por este rey que va a llegar a nosotros y que tienen ellos por el lado. El rey, un rey, dado, y por eso le dice, que a vuestro rey, él los va a salvar. Sí, Pilato tiene razón, él, porque era eso lo que tenía que hacer. Verdaderamente Jesús era, es y será el Rey de Reyes por la eternidad. Pero ellos prefirieron que seguir en su amargura y nuevamente rechazarle. Fuera, fuera, crucifícale. Era impensable que Pilato, para Pilato era impensable que ellos quisieran crucificar a su propio rey, aunque él se los haya dicho en tono de burla. Ahora ellos iban a declarar lo que era. Iban a declarar su única lealtad a un rey terrenal, habiendo rechazado al rey mesiánico, al enviado, al Mesías, a Cristo el Salvador. No les quedaba solamente más que aceptar al ser rey. Ya no tenían más rey que tomar. Estaban desechando a aquel que era el verdadero, el enviado. Quienes acusaban a Jesús de blasfemia, ¿recuerdan? Ahora estaban allí blasfemiando. Estaban allí diciendo que César estaba por encima de Dios, del rey de Israel. En Jueces, capítulo 8, versículos 23, dice, Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. ¿Por qué? Porque Jehová señoreará sobre vosotros. Esto no era nuevo para estos entendedores de la ley y conocedores del Antiguo Testamento, pero se estaban pasando por encima cualquier enseñanza por el celo absurdo en contra de Jesucristo. Primera de Samuel 8, capítulo 8, versículo 7 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reinen sobre ellos. No era la primera vez que el pueblo de Israel se iba en contra de Dios y buscaba a otro Dios. Es normal en nosotros, somos dados a eso. Y en Isaías 33, 22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Aquí están ellos diciendo, no tenemos más rey que César. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Este era el gran mandamiento para la nación de Israel, y que después vemos a Jesucristo diciendo también. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tus casas y tus puertas. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí estamos pasándole por encima a él, diciendo amar a Dios, Señor, no tenemos más rey. Aquellos que debían dar el ejemplo y enseñarle a sus hijos y a todos aquellos que estaban liderando,
Están diciendo no tenemos más rey que el César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Querido hermano y querido oyente, nuestro Señor Jesucristo sufrió por los pecados tanto de judíos como de los gentiles. Damos gloria a Dios por eso, porque si no nos estuviésemos sabiendo que tenemos la plena convicción de que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por la fe en Jesucristo, por la fe en su sacrificio, que nadie puede quedar inmune, que nadie puede quedar en silencio, que nadie puede quedar indiferente ante la presencia de Jesucristo, que nadie puede decir que me lavo las manos y ya no se hacen con esto. No, no podemos hacer quedar allí neutro, no, hay dos cosas, o lo acepto, paso de muerte a vida, como dice la Escritura, acepto el regalo, la dádiva de Dios que es vida en Cristo Jesús, o lo rechazo, y entonces perdido y condenado. Hebreos 9 enseña que como está establecido para el hombre en tener a una sola vez y después de este el juicio, vamos a tener que comparecer allí ante el juez, ante el Rey de Reyes, este que está siendo desechado. Era, era algo especial que tanto gentiles como judíos estuvieran participando de la muerte, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué, querido oyente? Si Cristo no hubiese sido sacrificado, si Cristo no hubiese sido así, rechazado por los hombres, nosotros habríamos sido rechazados por Dios. ¿Ya que voy con esto? A que nuestro corazón se pueda llenar de gozo, de agradecimiento, y que este agradecimiento no solamente se quede en palabras, sino como decía mi hermano en la oración, que todos aquellos dones que se nos fueron dados a cada uno de nosotros, aquellos que nacimos de nuevo, que fuimos hechos para buenas obras, los podamos ejercer en esta iglesia local, en esta su congregación. Usted es parte de este lugar, usted es parte del cuerpo de Cristo si nació de nuevo, si tuvo su fe en Jesucristo. Y como parte del cuerpo usted tiene una labor importante acá. La labor no es venir y sentarse y ver qué me tienen. No, 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 no. A eso nos vino Jesucristo y Él es nuestro mayor ejemplo. A eso nos vino Él. Él vino a morir de la peor manera, a ser azotado, a aguantar hasta el final para cargar con nuestra culpa y nuestro pecado, para que hoy usted y yo podamos disfrutar en libertad, porque las cadenas fueron rotas, fuimos llamados del mercado de esclavos, fuimos arrancados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, para que ahora actuemos como esclavos, pero de Él, para que ahora seamos esclavos del bien, para que ahora podamos participar con Él de todas sus bondades y bendiciones, para que ahora tengamos esperanza de una vida eterna, de una vida gloriosa junto a nuestro Señor Jesucristo, donde vamos a estar por la eternidad cantándole, adorándole. No sé hasta cuándo le vamos a poder agradecer, pero tomemos esta escena, porque si esto no hubiese sucedido, si el Hijo de Dios no hubiese sido rechazado por los hombres, nosotros hubiésemos sido rechazados por Dios, hubiésemos sido rechazados. Si no hubiese sido por su obediencia santa, por querer agradar al Padre en todo, nosotros nos hubiésemos acá, dándole gracias a Él por habernos rescatado de los niños, por habernos traído de la muerte a la vida. La escritura, hermanos, se cumplió. Jesucristo no murió allí en el altar de los sacrificados. Él murió junto a los criminales sacrificados en la justicia pública. Ahora, yo les pido que con fe podamos mirar a Jesucristo y podamos hacernos la pregunta, ¿hubo alguna vez algún dolor mayor que el suyo?
Por más que pensemos, no, no, ninguno de nosotros podría osar decir, yo voy a dar mi vida por Rodrigo de esa forma. No, yo no, mamá, no hubo alguna vez un gran homicidio santo, que tuve que cargar con el pecado. Aquel que no conoció pecado, pecado. Dámosle gracias, no nos quedemos en eso. Respondamos, respondamos en fe, en amor y vivamos para Él. Vivamos para Él porque es evidente que Él cargó el castigo que nos correspondía a nosotros. Fue puesto sobre Él ese castigo, no por sus pecados, por mis pecados, por sus pecados, y lo hizo voluntariamente entregó su vida en amor. Es triste, es trágico, pero era necesario. Así que valoremos esta nueva vida que se nos ha dado y pensemos en lo eterno. Esto no es nada comparado, no es nada. Vamos y sirvámosle a Él con un corazón limpio, con un corazón puro, con un corazón agradecido. ¿Saben por qué? Porque Él más adelante va a decir, Padre, perdónale que no sabe lo que hace. No saben entonces queremos recordar a Jesucristo y darle gracias, Padre, porque yo no tuve que vivir lo que Él vivió. Porque yo debía estar allí, pero ahí lo vemos a Él tomando el lugar de Barrabás, el lugar del culpable, del malhechor, del que sí representaba un peligro para Roma y para los judíos. Yo tomo su lugar. Yo me quedo. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu buena y amorosa voluntad de poder estar aquí, Señor, soportando el dolor y el castigo que viene del pecado y sus consecuencias. La paga del pecado es la muerte. Todos estamos separados de Cristo Jesús y de Dios por el pecado en nuestra vida, por cuanto todos pecaron y están alejados de Él. Yo le quiero pedir a aquellas personas que vinieron esta mañana por primera vez, que están acá como oyentes, que han escuchado acerca de Jesucristo el Salvador, porque no han tomado una decisión en su vida, que siguen allí luchando con decir yo tengo que mejorar, yo tengo que hacer. No, 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 no hay nada que tú puedas hacer más rendirte, humillarte y reconocerte pecador delante de este Dios santo, delante de Jesucristo, quien cargó todo el peso del pecado. La paga del pecado, como dice la Escritura, es la muerte. También dice que después de esto viene el juicio, ya no hay nada más. Por eso hoy es el momento de poder tomar una decisión. Hoy es el momento de que tú puedas poner tu vida delante de Dios. Hoy es el momento que tú te puedas arrepentir por tus pecados y que puedas reconocer a Jesucristo como el Mesías, el Salvador del mundo. No pierdas tu tiempo. No sabemos cuánto va a durar. Porque de tal manera, a pesar de que no lo merecíamos, a pesar de que éramos culpables, amó Dios a este mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él no vino a condenar, sino vino a salvar. No hay ningún hombre dado a los hombres en esta tierra en el cual puedan ser salvos, sino por el único, excelso, maravilloso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y esta salvación es solamente por la fe.
no por nada que tú y yo podamos hacer, solamente por la fe en el sacrificio perfecto y puro de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te invito allí en tu lugar a que puedas orar a Dios, a que puedas pedirle perdón. Tómate tu tiempo, pero es el momento de que puedas hacerlo. Le voy a pedir a la congregación que podamos estar orando por las personas que están acá que no conocen a Jesucristo. Que tu Santo Espíritu sea obrando en este lugar, Señor, moviéndote en los corazones, quebrantando toda piedra que pueda haber en corazones que no están dispuestos a recibirte, Señor. Este es el día de salvación. Para eso han venido a escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y sé que conforme va hacia su propósito y no vuelve vacía, Señor. Te vimos allí, viste, morir, Señor. Te hemos visto sufrir por nuestra culpa. Padre, trae arrepentimiento a la vida de las personas que están acá en esta comunidad. Trae convicción, Señor, de que Jesucristo es el único Salvador del mundo. No hay salida, no hay plan B, Señor. Este es y era el plan, no hay nada más que hacer que rendir nuestra vida a Él, que arrepentirnos de todo corazón y venir y buscarle, que no hay nadie más fuera de ti en quien podamos encontrar vida eterna. Provoca arrepentimiento en tus corazones, Señor, que puedan poner toda su maldad y sus pecados delante de ti, pero confiando que eres un Padre, un Dios fiel y justo que está dispuesto a perdonar y a limpiar toda su maldad por los méritos de Jesús. Ayúdales a reconocer a Jesucristo como el Salvador de sus vidas, Señor. Que pasen de muerte a vida, que ahora sean parte de este cuerpo. Si oraste de esa manera, si aceptaste al Señor Jesucristo como tu Salvador en arrepentimiento, te pido por favor que te puedas acercar a mí al finalizar. Vamos a poder estar orando por tu ayuda. Padre, glorifícate en tu cuerpo, glorifícate en tu iglesia, Señor. Cuídanos, Señor. Llénanos de mansedumbre, de humildad, Señor, que podamos amarnos los unos a los otros, que podamos seguir creciendo en el conocimiento pleno de Jesucristo y que podamos saber manifestarlo, Señor, en nuestras vidas, no solamente en este lugar, no solamente cuando cantamos, sino en cada accionar de nosotros, en cada pensamiento, en cada palabra, Señor. Que salgamos y sigamos siendo, no que seamos solo en este lugar y allá afuera no. No, 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 no. No nos permite ser pocos nuestros líderes celosos de una ley, ni siquiera estaban conscientes de que lo estaban cumpliendo. Ayúdanos, Padre, porque somos débiles, pero tú estás en nosotros y la fortaleza proviene de tu gracia, no de nosotros. Ayúdanos a estar día a día allí, aferrados a ti, pegados a ti, buscando esa armadura con la cual no debemos salir de casa sin ella, aferrados a tu palabra y en oración, Señor, en constante comunión contigo. Te damos las gracias, Padre. Gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias por tu obediencia, por tu amor a nosotros. Oramos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.